Buenos días, emprendedor, ¿cómo estás? Espero que estés de lo mejor. Bienvenido a este nuevo podcast, que lo voy a comenzar de una manera muy similar a la de un video que ya tenemos publicado. Si yo te dijera que tenés $10.000 y solo dos países para invertirlos, Venezuela o Estados Unidos, ¿dónde los invertís? Si bien en este caso parece evidente la respuesta, hay otros lugares que no lo son tanto. Por ejemplo, esos mismos $10.000 conviene invertirlos en Brasil o Paraguay, Argentina o Turquía. Por eso hoy te quiero explicar qué es el riesgo país y al final de este podcast te voy a decir cómo usarlo a tu favor y si realmente sirve para algo. Si te gustaría mejorar tu educación financiera, visítanos en www.emprendersimple.com.ar, donde vas a poder encontrar un montón de cursos online sobre emprendimiento, inversiones y finanzas. No solo vas a poder tomar cursos de manera individual, sino que también vas a poder contratar packs de cursos bonificados sobre cada temática. Siguiendo un poco con el juego del principio, me gustaría hacerte una prueba. Si te animás, luego de que te plantee la consigna, pone pausa y deja la respuesta acá abajo en la caja de comentarios. Después seguí escuchando el podcast para saber la respuesta correcta. Si tuvieras $10.000 hoy, ¿a cuál de estos 4 países le prestarías tu dinero? A. Ecuador. B. Ucrania. C. Egipto. D. Turquía. Aunque parezca mentira, todos estos países tienen algo en común. Tienen menos riesgo país que Argentina. Pero, ¿qué es el riesgo país en realidad? El riesgo país es la sobretasa de interés que paga cada país para financiarse en el mercado internacional. En esencia, mide la probabilidad, es decir, el riesgo, de que un Estado logre o no pagar a los vencimientos sus obligaciones, que pueden ser deuda externa, bonos o letras del tesoro, cuando corresponde, es decir, en tiempo y forma. Como valor de referencia para medir el riesgo país se toma de base los bonos del tesoro que paga Estados Unidos. Es decir, se piensa que los bonos del tesoro de Estados Unidos son los más seguros y estables. Los inversores internacionales suelen consultar el ENVI, el indicador de bonos de mercados emergentes, elaborado por la empresa de servicios financieros JP Morgan. En otras palabras, es un indicador elaborado por esta consultora, aunque también existen otras consultoras que lo miden, pero esta es la que todo el mundo mira, que indica cuánto más tiene que pagar un país de tasa de interés si pidiera un préstamo en relación al mismo préstamo en Estados Unidos. Si Argentina tendría que salir a pedir plata prestada al exterior, la tasa de interés que pagaría es la que paga Estados Unidos más el riesgo país. Cada 100 puntos de riesgo país se suma un 1% a la tasa de Estados Unidos. Si por ejemplo Argentina tiene 950 puntos de riesgo país, eso equivale a un 9,5% más de tasa por sobre lo que esté pagando Estados Unidos. Si decimos que Estados Unidos está pagando un 3%, por ejemplo, anual en dólares, entonces Argentina, por el mismo préstamo, tendría que pagar 12,5% anual en dólares, producto de su riesgo interno. Es un indicador elaborado por una consultora, y esto es importante, es elaborado por una consultora privada en base a determinados parámetros que me dice cuán riesgoso es que un país no pague lo que debe. ¿Qué factores tiene supuestamente en cuenta? El riesgo país tiene en cuenta variables relacionadas con el entorno macroeconómico, la estabilidad política y el marco jurídico e institucional. Dentro de los factores económicos tenemos el nivel de déficit fiscal, por eso tanto hablan los diarios del déficit fiscal, que es el ingreso menos los gastos, el crecimiento del PBI, la relación ingreso-deuda, las consistencias de las políticas macroeconómicas, el grado de apertura comercial y financiera, el grado de diversificación de las exportaciones. Por el lado de los factores sociales tenemos las turbulencias políticas, por eso en estos momentos por ahí se dispara el riesgo país. Presiones políticas sobre el gasto público también están vinculados a los factores sociales.
Y dentro de los factores institucionales tenemos la solidez y credibilidad de las instituciones, la estabilidad jurídica y tributaria y la seguridad pública. Este indicador, por lo general, viene de la mano de una palabra muy fuerte, al menos para los argentinos: default. Justamente el default se da cuando el país en cuestión no paga lo que debe. En otras palabras, el riesgo país te dice: mirá, en este país el riesgo de incobrabilidad es X puntos, y el default te dice: no te pago. En base a esta relación, muchos prestamistas contratan un seguro anti-default para tratar de paliar un poco la incertidumbre, pero tampoco es que hace milagros. ¿Cómo afecta el riesgo país a la economía? Que esto es muy importante y es lo que debemos analizar como emprendedores e inversores. Este indicador le pega a la economía desde muchos ángulos. Vamos a mirar algunos temas muy importantes vinculados al riesgo país. Por un lado tenemos el efecto crowding out. Un primer impacto lo tenemos en la disponibilidad de crédito barato para las empresas privadas. Cuando el mercado es pequeño, como en el caso de Argentina, el Estado se lleva todo el crédito disponible a las mejores tasas, dejando simplemente migajas para las empresas privadas en el mercado interno. Como hay poco crédito disponible para las empresas privadas, la tasa sube por cuestiones de oferta y demanda. A su vez, si la empresa privada quiere salir a buscar plata al exterior, se encuentra con que todos dudan de la capacidad de la empresa de poder comprar los dólares necesarios para devolver la deuda. En otras palabras, no solo desconfían de la capacidad de pago, sino que por más que la empresa pueda pagar, desconfían de que pueda conseguir los dólares y girar la plata al exterior. Lógicamente, la falta de crédito para las empresas deriva en contracción, caída de la inversión, el empleo y todas las variables relacionadas. Por otro lado, tenemos el tema del tipo de cambio. El tipo de cambio y la inflación son dos parámetros diarios que usa todo argentino para determinar las políticas económicas generales. La suba del riesgo país genera desconfianza entre los prestamistas que ya tienen la plata en Argentina. Mientras más sube, más miedo tienen y por ende más ganas de irse. Cuando el riesgo país toca niveles que ellos consideran muy elevados, empiezan a vender su participación en deuda, como por ejemplo bonos, y todo eso va a la parte de dólares, ya que como es deuda en dólares, aumenta la demanda en esta divisa, presionando el tipo de cambio al alza. Es decir, como el inversor se quiere ir del país, liquida su deuda, lo cual genera una mayor compra de dólares y, por oferta y demanda, sube la cotización. Mientras más inversores se quieran ir, más dólares van a demandar y más va a subir el tipo de cambio. Por eso muchas veces se habla de la importancia del riesgo país y la necesidad de controlarlo para generar confianza y no poner nervioso al que te presta plata. Esto me lleva a otro factor muy importante, el crédito. Lógicamente, el riesgo país pega directamente en el costo de los préstamos. Si tenés la suerte de conseguir un préstamo, lo vas a conseguir 4 o 5 veces más caro que tus pares y con cláusulas muy restrictivas en cuanto a su uso y devolución. También son otras garantías que te piden. Es como si vos vas a pedir un préstamo al banco sin nada. El banco te va a prestar menos plata y encima a tasas más caras. Ni hablar si vas a un prestamista. En cambio, si vas a pedir plata con casas, autos y otros bienes en garantía, la cosa cambia. Además, no es lo mismo ir a pedir un préstamo con un historial impecable de pago y devolución que debiéndole a todo el mundo y con varias situaciones de incobrabilidad. Argentina, lamentablemente, no está bien vista a nivel mundial en este sentido. Otro factor importante es la inflación. De manera indirecta, el riesgo país también pega en este indicador. Al margen de que la escalada del dólar arrastra los precios, el endeudamiento de los gobiernos, más allá de lo posible, los obliga a usar la maquinita para pagar la deuda. Como la maquinita no sirve para imprimir dólares, imprimen pesos generando inflación.
Para entender un poco mejor este indicador, también es necesario saber la evolución del riesgo país en Argentina. En los últimos 20 años, Argentina ha pasado por un riesgo país que alcanzó los 7.000 puntos hasta periodos que rondaron los 200 puntos. Por el momento, los picos más altos de riesgo país lo han tenido Duhalde con 7.222 puntos, Néstor Kirchner con 6.769 puntos, Cristina Fernández con 1.965 puntos y Mauricio Macri con 1.006 puntos. En cuanto a los picos más bajos, estuvieron en manos de Néstor Kirchner con 185 puntos, Mauricio Macri con 350 puntos y Cristina Fernández con 480 puntos. Todo esto obviamente desde el año 1999 hasta la fecha, según el ENVI de JP Morgan. El riesgo país es un indicador. Importante, sí, pero solo eso, un indicador. Juzgar una economía solo por un indicador es como mínimo apresurado, y si bien es un factor importante, debemos necesariamente evaluar las economías en función de más de un indicador. Los inversores, al momento de realizar sus elecciones de dónde y cómo invertir, buscan maximizar sus ganancias, pero además tienen en cuenta el riesgo, esto es, la probabilidad de que las ganancias sean menores que lo esperado o que existan pérdidas. Debido a la gran cantidad de información disponible y al costo de obtenerla, además de que es totalmente imperfecta y sesgada, se elaboran estos índices. El índice de riesgo país es un indicador simplificado de la situación de un país que utilizan los inversores internacionales como un elemento más cuando toman sus decisiones. Esto hay que tenerlo muy en cuenta porque muchas veces se sobredimensiona un parámetro en particular y se dejan de lado un montón de otros indicadores que nos pueden ayudar a tomar una mejor decisión. Espero que te haya gustado este podcast. Déjame, lógicamente, tu respuesta nueva ahora en que entendés qué es el riesgo país con respecto a la primera prueba que te puse con los 4 países, acá abajo en la caja de comentarios. Y si te gustó, por favor, suscríbete al canal, dale like y activa la campanita para que te avise cada vez que actualizamos. Visítanos en www.emprendersimple.com.ar porque ahí tenés un montón de herramientas tanto para el emprendimiento como para las inversiones. Por ejemplo, tenés diseño de página web, diseño de logo, publicidad, administración de redes sociales. Y si te querés capacitar, tenés un montón de cursos vinculados al emprendimiento, las finanzas personales y las inversiones. También podés visitarnos en www.emprendermas.com y realizar nuestro curso de bolsa para principiantes que es totalmente online. Lo podés hacer desde tu celular o computadora y no necesitas ningún conocimiento previo. Seguinos en nuestras redes sociales, en Instagram, Twitter y Facebook y nos estamos viendo en el próximo podcast. ¡Adiós!